El señor, con una cara de alegría, menciona que por fin lo había logrado, diciéndole a sus compañeros del otro mundo que ahora son libres. Sus poderes que habían sido sellados empezaban a regresar hacia él, y levanta al prota mencionándole que aparte de ser mitad Veom, tiene sangre de guardián. Él representaba una gran amenaza para su especie y procede a matarlo. El único recuerdo que se le venía a la mente antes de morir eran sus padres. En lágrimas, apenas estaba consciente de la situación. De casualidad, estos también son tus amigos. Fue una gran diversión ver cómo corrían por sus vidas. Do-Gyeon, al ver aquella escena, otro final alternativo se le venía a la cabeza, donde todos sonreían en el día de su cumpleaños. Él se culpaba a sí mismo. Si no los hubiera encaminado a este camino, nada de esto debió haber sucedido. Con una gran furia les dice a todos los Beoms que estén preparados, porque no tendrá ninguna piedad a la hora de matarlos. Existía dos mundos en la Tierra, uno en donde habitaban los humanos y por el otro lado existía un mundo en donde vivían criaturas monstruosas llamados Beoms. Pero el 14 de enero de cada año era el único día que los Beoms podrían visitar el mundo humano, pero ellos solo desataban el caos en las ciudades. Afortunadamente existía un sello que separaba el mundo de los Beoms entre los humanos, hasta que un día el mismo protagonista rompió ese sello. Sintiéndose culpable por su grave error, se convertirá en uno de los mejores cazadores de Beoms del mundo, y por supuesto buscar venganza por la muerte de sus padres siendo asesinados por los mismos Beoms. Bye. 7 Fates Chaco, resumida en unos cuantos minutos. Todo comienza con un desconocido hombre con capucha preguntándole al prota que si quisiera saber la razón de la muerte de sus padres. Él desde que era un niño había perdido a sus padres, pero por alguna extraña razón no tenía recuerdos sobre este incidente, pero con el paso del tiempo había perdido el interés de la razón de la muerte de sus padres, por lo que le dice al desconocido hombre que se vaya al carajo. El desconocido le comenta que el secreto de la muerte de sus padres se esconde en el monte Iwang, pero esta vez le menciona su nombre, cuyo nombre es Sea. El prota estaba confundido que ese extraño desconocido que se topó en los callejones de la ciudad supiera su nombre. El hombre le menciona que su familia de él solía vivir cerca del monte Iwang. El prota poco a poco empezaba a recordar lo cálido que era estar con sus padres, hasta que el desconocido hombre nuevamente le dice que vaya al monte Iwang para descubrir el secreto que esconde sobre la muerte de sus padres, porque ahí mismo lo estará esperando la verdad absoluta, y se desvanece sin dejar rastro alguno. El prota estaba confundido, ahora estaba intrigado por aquellas palabras del tipo, por lo consecuente decide ir al monte Iwang, pero lo que él no sabía que eso era el único recuerdo que tendría. Al despertar, las primeras palabras que se le venían a la mente era en dónde demonios estaba. Lo único que recordaba es que se dirigía al monte Iwang, pero de repente siente un fuerte dolor en su pecho. Él no sabía qué rayos le había pasado, tenía una herida como si un tigre lo hubiera atacado, pero de pronto había un agente al lado de él, presentándose que es un detective y que le gustaría que le respondiera un par de preguntas sobre el incidente del monte Iwang de hace 3 días. El prota no paraba de estar confundido y le pregunta al detective sobre qué incidente estaba hablando. El agente le muestra una foto sobre los asesinatos de hace 3 días que sucedió en el monte Iwang y que él fue el único sobreviviente de este suceso. Él estaba impactado al oír aquellas palabras y tras esto el oficial le hace un par de preguntas, pero lo único que le podría responderle es que no recordaba absolutamente nada. El detective se retira de la habitación, pero no sin sospechas. El prota poco a poco empezaba a descifrar las cosas. Ese desconocido hombre que se topó en la calle, ¿quién rayos era? Y empezaba a dudar que la muerte de sus padres realmente esconde un gran secreto. Ha pasado un mes desde aquel entonces. El prota se anda bajando del autobús y en el transcurso de este mes han aparecido casos similares de muertes de personas que parecían que fueron asesinadas por las garras de un tigre. En redes se rumoreaba que se trataba de unos seres desconocidos y los nombraron como Beoms.
El prota no pensaba que volvería nuevamente al monte Ewang, y el único sentimiento que sentía era un poco de nostalgia. Él echa un vistazo a la roca que era muy conocida del monte, pero al verla detenidamente ve que tiene una grieta, hasta que de pronto empieza a emitir una especie de luz. De repente su pecho empezaba a emitir una extraña luz también. Frente de él había aparecido un monje. Él se cuestionaba si estaba en la realidad o estaba en una clase de sueño, por lo que el monje le responde que está en la realidad y se presenta con él con el nombre de Haru. Él es la roca del monte Ewang. El prota estaba desconcertado de esa pésima broma, tanto que le daría vergüenza contárselo a alguien. El monje le responde que cómo ha estado de su herida y se sorprende de su estatura, ya que la última vez que lo vio era un pequeño niño. El prota le pregunta de cómo rayos sabe de su herida. Él le responde que él estuvo aquí cuando eso sucedió. El prota le dice que deje de decir estupideces y le comenta qué carajos son los Beoms y si son los culpables de lo que pasó en el incidente del monte Ewang. El monje le responde que los Beoms son criaturas que visitan al mundo humano el 14 de enero de cada año, ya que cada año se abre un sello que conecta el mundo de los Beoms con el mundo de los humanos, pero los Beoms solamente siembran el caos y devoran a los humanos, y que él es el que protege la entrada que impide que los Beoms entren al mundo humano. El prota decide seguirle el juego, suponiendo que dice la verdad. Entonces, ¿por qué rayos los Beoms siguen en libertad? El monje, con una cara misteriosa, le dice que la respuesta es muy simple, diciéndole que él fue el que rompió el sello. El prota, después de ver aquella escena, empieza a recordar aquella vez cuando se dirigía al monte Ewang antes de despertar del hospital. Él se había topado con un extraño hombre. El hombre lo saludaba amigablemente como si fueran parientes. El prota se preguntaba a sí mismo que si eran conocidos o algo por el estilo. Él jamás lo había visto en su vida. El señor le dice que ahora lo recordará y empieza a emitir una especie de luz por sus ojos. Al ver aquellos ojos, empieza a recordar que ese tal señor antiguamente era un viejo amigo de su padre, que eran muy buenos amigos, que regularmente los visitaba. El prota le responde que ha pasado tanto tiempo sin verse. El señor, con una cara gratificante, se alegra que lo haya recordado, mencionándole que su padre lo traía a él muy a menudo a esta roca, revelándole que su padre pertenecía a la tribu Beom. Así es, su padre era un auténtico Beom que vivía anteriormente en el mundo de los Beoms, o al menos hasta que conoció a su madre, que era la guardiana de la puerta que separaba los dos mundos entre los Beoms y entre los humanos, que con tan solo cantar una melodía sellaba la puerta que conectaba ambos mundos. Pero gracias a eso su padre logró quedarse al mundo humano, dejando que el resto de los Beoms sean arrastrados de vuelta a su mundo original, diciéndole que él es mitad Beom y mitad humano. Su padre, como perteneciente de la tribu Beom, y su madre, que aparte de ser humana tenía poderes de guardián. El señor le pregunta al prota si puede cantar esa misma melodía que cantaba su madre, y él procede a cantarla. El señor empezaba a estremecerse al escuchar aquella melodía, mientras que una grieta proveniente del suelo empieza a abrirse. El señor, con una cara de alegría, menciona que por fin lo había logrado, diciéndole a sus compañeros del otro mundo que ahora son libres. Sus poderes que habían sido sellados empezaban a regresar hacia él, y levanta al prota mencionándole que aparte de ser mitad Beom, tiene sangre de guardián. Él representaba una gran amenaza para su especie y procede a matarlo. El único recuerdo que se le venía a la mente antes de morir eran sus padres. El señor empieza a dar órdenes a sus compañeros que continuarán con la guerra que quedó inconclusa hace 4000 años atrás. Después de recuperar sus recuerdos, él empezaba a recordar que ese señor era el verdadero asesino que había matado a sus padres. En lágrimas, por una extraña razón, se preguntaba cómo se pudo olvidar de algo tan importante. Pensaba que sus padres lo habían abandonado, despertando momentos de soledad, pero poco a poco ese sentimiento se transformaba en desesperación y rencor. Pero esos tipos de sentimientos no le iban a llegar a ningún lugar, y tuvo que reprimir esos pensamientos. Seguir llorando no cambiaría nada. No tenía familiares ni amigos para que lo reconfortaran, o eso creía, hasta que siente un pequeño peso en su hombro, que es la mano del monje. Con tan solo ese minúsculo gesto, es como si todas las emociones que había estado reprimiendo habían salido a la superficie. El monje lo empieza a consolar. Los Beoms lo habían dejado sin nada, tuvo una vida difícil, asesinaron a sus padres y le habían quitado sus recuerdos. El monje, con una cara de determinación, le dice que es hora de cazar Beoms.
Nos ubicamos en la Torre Gizar, que era la representante de la ciudad. La gente estaba aterrorizada por los asesinatos misteriosos. Necesitaban descargarse de alguna manera. En el escenario aparece el director de la Torre Gizar. Sintiéndose responsable por esos tipos de crímenes, propone a todas las personas que logren cazar a un Beom, se les dará una recompensa de 50 millones de wones por cada cabeza de estos. Si bien esa suma de dinero era un buen incentivo para las personas que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por esa cantidad de dinero, pero lo que nadie sabía era qué tan peligrosos eran los Beoms. El monje le dice al prota que si está preparado para cazar Beoms. Él no necesitaba responderle, la respuesta ya estaba decidida. Había una chica que estaba caminando por los callejones de la ciudad viendo las noticias hasta que de repente le cae algunas gotas encima de su cabeza. Antes de ser atacada, es salvada por el prota por una pistola. Eso sí que dolió, humano. Creo que serás mi próxima presa antes de que mate a esta humana. El Beom se dirige directamente a atacarlo y rápidamente se desplaza de un lugar a otro. Era demasiado rápido, él no podía seguirle el ritmo y termina recibiendo algunos ataques de este. Lo único que podría hacer era en tratar de dispararle. De la nada empieza a tener un fuerte mareo y su vista se tornaba cada vez más borrosa. El monje le dice al prota que huya. Él, en pánico, seguía disparando y el Beom termina clavando su mano en su estómago. Con un gran dolor, le dice al Beom que ahora ya no podrá escapar y le agarra fuertemente de su brazo y procede a darle varios disparos. El Beom se estaba preparando para lanzar un ataque. El monje se percata de esto y cuando está a punto de avisarle al prota, el prota se preguntaba qué demonios fue eso. Esa extraña flecha emitía un poder extraño. De repente, otra flecha impacta cerca de él. Había un hombre arriba del edificio. De pronto, empiezan a bajar un grupo de cazadores de Beoms llamados las mariposas tigres. El líder le dice a uno de sus compañeros que corte la cabeza a ese Beom y proceden a cortarle la cabeza. Pero antes de marcharse, el prota les menciona que suelten esa cabeza ya que le pertenece a él. Los cazadores, al escuchar aquellas palabras, empezaban a burlarse, pero esa frase dicha por el prota no le agradó para nada al líder del grupo, diciéndole que ese Beom les pertenece ya que lo mataron primero, y proceden a darle una paliza al protagonista. El monje estaba a punto de ayudarlo hasta que una gran cuchilla afilada estaba apuntando directamente a su cuello. Tras unos minutos los cazadores se retiran. Lo habían dejado muy mal herido. Él estaba furioso y frustrado. No podía creer que no pudo derrotar a ese Beom. La cuestión era que se preguntaba que llevaba sangre Beom entre sus venas, pero ¿por qué era tan débil y lento como cualquier otro humano? El monje le propone algo al prota, y es que si le gustaría ser entrenado por él. El prota le menciona que dejando de lado eso, le pregunta por qué solo se mantuvo a observar. Él pensaba que era una persona fuerte. El monje le responde que no participó en la pelea para poder evaluar sus habilidades y determinación, revelándole que si peleaba con 5 Beoms de rango bajo como el que se enfrentó, no le causaría ningún problema, pero sí que le daría dificultad batallar con un Beom de rango medio, diciéndole que el Beom llamado Upo, que hizo que él abriera el sello, es uno de los Beoms más poderosos. El prota, con tan solo recordar a ese hombre que odia con todo su ser, decide aceptar ser entrenado por el monje. Se nos cambia la escena en otro lado de la ciudad donde 3 personas fueron asesinadas por un hombre que parece ser un criminal llamado Do-Gyeon. De repente había una persona que sostenía un cuchillo que lo iba a usar para atacarlo, pero recibe un disparo directamente a su cabeza y Do-Gyeon agarra una maleta llena de dinero que estaba en el suelo para llevárselo a su hogar, en donde vivía junto con algunos amigos suyos. Todos estaban dormidos a excepción de uno, y el chico le dice a Do-Gyeon que debe de descansar de su trabajo de criminal, ya que el día de mañana será su cumpleaños, pero Do-Gyeon le dice que no se tienen que preocupar. Al sentarse para tomar un pequeño suspiro, este ve una foto de él junto con sus amigos y comienza a estremecerse, diciéndose a sí mismo que debe de proteger a su única familia que le queda a como dé lugar. Do-Gyeon le menciona al chico que cancelará que ellos vayan junto con él a asaltar un camión blindado para el día de mañana, ya que él no quiere ponerlos en peligro. El chico, con una cara decepcionada, decide aceptar que no irá con él a asaltar ese camión blindado, pero esto solo era una pequeña mentira, y procede a enviar mensajes a los demás que esta vez es su turno de ellos para ayudar a Do-Gyeon, pero lo que ellos no sabían que el día de mañana iba a ser su último día.
Habían Beons por todos lados que estaban destruyendo la carretera. Los chicos estaban escondidos atrás de un vehículo, pero un sentimiento de miedo los invadía hasta que de repente aparece un Beon enfrente de ellos. Estaban huyendo por sus vidas, pero todo fue inútil. Do-Gyeon, al enterarse que ninguno de ellos estaba en la habitación, va en camino hacia ellos. Por alguna extraña razón, tenía un mal presentimiento de esto, y cuando por fin llega, solo se encuentra que todo el lugar estaba en llamas, y en un costado se encontraba uno de sus amigos que estaba muerto. De repente, Do-Gyeon es rodeado por unos cuantos Beons. En lágrimas, apenas estaba consciente de la situación. De casualidad, estos también son tus amigos. Fue una gran diversión ver cómo corrían por sus vidas. Do-Gyeon, al ver aquella escena, otro final alternativo se le venía a la cabeza, donde todos sonreían en el día de su cumpleaños. Él se culpaba a sí mismo. Si no los hubiera encaminado a este camino, nada de esto debió haber sucedido. Con una gran furia, les dice a todos los Beons que estén preparados, porque no tendrá ninguna piedad a la hora de matarlos. El Beon que había matado a sus amigos no lo podía creer. Había matado a 7 de ellos en segundos y lanza un ataque que logra tirar la munición que tenía Do-Gyeon, pero él había sacado 2 balas que tenía guardado en su boca y procede a darle un disparo directamente a la cabeza del Beon. Pero el Beon no parece rendirse y antes de atacarlo recibe una gran poderosa bala que causa una gran explosión. Él no comprendía cómo es posible que un simple rifle cause tanto daño. Do-Gyeon le dice que le dará algunos segundos para que se arrepienta antes de que lo mate, pero de la nada el cielo empezaba a emitir una extraña luz. Habían aparecido 2 chicos misteriosos diciéndole al Beon de rango medio que cómo pudo fracasar su misión por un simple humano. El Beon les pide una disculpa profunda a ellos y les dice que lo tiene todo bajo control, hasta que de repente Do-Gyeon saca su rifle y dispara a uno de ellos llamado Bulti. El hombre que estaba a su izquierda le dice que no es momento para bromas. Bulti había detenido la bala con sus dientes. Do-Gyeon estaba desconcertado que ese tipo haya detenido su bala con tanta facilidad. De repente Bulti se había transformado en un Beon. Do-Gyeon, al ver aquella escena, estaba confuso. Bulti se pone en posición para lanzar una bola de energía bastante poderosa, diciéndole a esos dos cuál de ellos lograrán sobrevivir de su ataque. En alguna parte de la ciudad, el monje logra percibir ese grotesco poder. La guerra entre los Beons y humanos estaba dando inicio y le dice al prota que no hay tiempo que perder, tenían que prepararse. Han pasado unos cuantos minutos después de aquella explosión que había destruido la mitad del puente. Do-Gyeon se hallaba en los restos de escombros, preguntándose de cómo demonios aún sigue con vida después de recibir esa gran explosión, pero al voltearse se entera que uno de sus amigos, ya muerto, estaba al lado de él. En lágrimas, jura que se vengará y matará a todos los Beons de este mundo. Han pasado 3 meses. En una parte de la ciudad, un cazador es perseguido por un par de Beons y cuando está a punto de ser atacado por uno de ellos, es salvado por el protagonista, que portaba una espada que emitía un intenso poder. El monje le dice al tipo que ellos se encargarán y que escapara por ayuda. El prota notaba algo extraño en sí mismo, como si estuviera acostumbrado a usar la espada. Sentía en todo su cuerpo como si fuera la espada misma. El monje le dice que se tranquilice y respire profundo, diciéndole que ahora ha progresado bastante en esos 3 meses y le dice que no olvide la razón por la que lucha contra los Beons. Así es, nunca olvidará aquel rostro. Solo quedaba un sobreviviente, pero decide escapar. El prota no lo iba a permitir, pero de repente el Beon recibe una bala directamente hacia su cabeza, muriendo al instante. El prota estaba sorprendido, preguntándose quién rayos era ese tipo. Era nada más y nada menos que Do-Gyeon, pero de repente percibe un extraño olor a Beon en el protagonista, apuntándole a la cabeza y diciéndole que si realmente es un humano. Próximamente. La guerra de los Beons ha empezado y han desatado el caos por las ciudades, y antes de atacar a algunos humanos son salvados por el protagonista, pero en alguna parte del edificio se encuentra una pequeña niña escondida llorando, pero de repente... Eso es todo, amigos. Si les gustó el video y les gustaría una segunda parte, comenten en la sección de comentarios pidiéndola. También no olviden de suscribirse para estar atentos en mis próximos videos. Yo soy Cocheto. Chao.